corazón para aceptar la palabra de We Dios, need to open our heart and accept the word of para God recibirla and receive it y atesorarla en nuestro corazón. and treasure it in our heart. Él es bueno, hermano. He is good. Él es maravilloso. He is marvelous. Alabado sea tu nombre, Jesús. Gloria al Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito eres. Vamos a dejar que los niños salgan. We're going to let the children go out to their class, Los jóvenes también van a su salón de clase. and the youth will also go out to their class. Pero necesitamos traducción, hermano Omar. Encárgate de eso. Gloria al Señor. Aleluya. Necesitamos traducción. Necesitamos por lo We menos need translations, dos. at least 2. Gloria al Señor. 3. Son 3. 3. Alabado sea tu nombre. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Puede tomar su asiento. You can take your seat. Muy bueno. Gloria al Señor, aleluya. Esta mañana, hermano, gloria al Señor, yo no predico. Gloria al Señor. I'm not in charge of the word today. Su hermano Maldonado es. Amén. Él va a encargarse de la palabra del Señor. Amén. Sister Christy, la hermana que está aquí atrás de la hermana María, y la hermana que está en la esquina. Gloria al Señor, aleluya. We have a translation system, gloria al Señor, for each and every one of you that do not understand any Spanish at all, okay? Gloria al Señor, aleluya. So, hermano, Amén. Señor les bendiga. ¿Están contentos? ¿O están gozosos? Amén. Alabado sea el Señor. Así como están todos sentados, así se pueden permanecer. Les voy a invitar, así como están, vamos a orar rápidamente y poner todo en las manos del Señor. Esta palabra de esta mañana, en verdad, es algo muy que me pegó por como daba el testimonio el viernes pasado, y ahorita elaboraré un poco más en eso, pero vamos a orar, poner esto en manos del Señor y que sea Él hablando a nuestras vidas. Padre bendito, te damos la honra y la gloria, Señor. Estamos aquí, Señor, porque hemos venido buscando tu rostro, buscando tu presencia. Hemos alabado, glorificado, Señor, tu santo y poderoso nombre, Padre celestial, para que tú, Señor, en tu misericordia, en tu amor, desciendas, nos toques, nos ministres. Padre Santo, ahora en el consejo de la palabra te pido que seas tú hablando directamente a cada corazón, Señor. Cada persona, Señor, que tenga una necesidad, Padre, que encuentre respuesta, Señor, a través del consejo de tu palabra, Señor. Quita toda palabra torpe, toda palabra que no edifica, Señor. Y sobre todo, quita, Señor, cualquier pensamiento mío, Padre celestial. Y sé tú, Señor, tocando nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, ponemos todo en tus manos, Padre. Limpia el aire, limpia el ambiente, limpia la distracción, Señor. Toda cosa, Padre, que quite la atención de tu sagrada palabra y tu sagrado consejo, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Le voy a invitar que busque en su Biblia Primera de Tesalonicenses en el capítulo 5. Y mientras usted le busca, quiero empezar contándole un pequeño testimonio. Hace unos meses atrás, para los que no saben, yo trabajo en construcción, remodelando casas, haciendo casas nuevas también. Y nunca sabes qué te vas a encontrar, qué tipo de casa vas a llegar a trabajar y qué te van a contar, qué te van a platicar la gente que está ahí. Y en esta ocasión fuimos ahí a una casa, y desde que llegamos el dueño parecía muy amigable, le gustaba platicar. Y empezó a sacar plática y cada vez se acercaba más y me empezaba a hacer más plática y a contar más cosas personales. Y pues se me hizo extraño y le pregunto, ¿por qué me platicas todas estas cosas? Y dice, es que tú, aunque te ves de rostro muy serio, no sé, en ti hay algo como
como algo, no sé, como buenas vibras, un buen karma que viene de ti, no sé qué sea. Dice, y me siento a gusto contarte lo que te estoy contando. Y no voy a entrar mucho en detalle, pero me platicó que él con su hijo tuvo un problema muy grande, muy grande, que causó que el hijo se fuera no solamente de su casa, sino de Tempo, de Texas, a otro estado, a vivir. Y tenían años que no se hablaban. El hijo se casó y él no fue invitado a la boda. El hijo tuvo familia y él no conocía a su nieta. Entonces eso a él le dolía y le afligía, y me decía, a veces despierto en la noche llorando porque me causa mucho dolor. Dice, entonces yo quiero, dice, porque todos tenemos problemas, sea con la esposa, con el esposo, con los hijos, en la casa, todos tenemos problemas. Dice, pero en los días que han estado trabajando aquí, yo los miro a ustedes que andan muy siempre contentos, como que si los problemas no les hicieran a ustedes nada. Y le digo, te voy a dar un consejo, pero antes de darte el consejo te voy a decir una cosa. No son buenas vibras ni es buen karma lo que yo tengo es el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo lo obtuve por medio de Cristo Jesús, que murió en la cruz, murió, resucitó al tercer día y me hizo salvo. Y eso es lo primero que necesitas entender, que no es una alegría pasajera, es algo más profundo. Y el consejo que yo le di, se lo voy a dar más adelante, se lo voy a decir, porque eso también, como cristiano, muchas veces ese consejo necesitamos tomarlo. Amén. Entonces, viendo aquí en Tesalonicenses, antes de leer en el capítulo 5, Pablo les escribe esta carta porque es una iglesia que él formó cuando andaba en sus viajes misioneros. Y fue una iglesia donde él no pudo estar mucho tiempo y no pudo dejar a nadie encargado. Él estuvo un poco de tiempo, pero a causa de la persecución tuvo que salir. Y esta iglesia, mucha gente recibió la palabra del Señor y mucha gente fue transformada. Y en el capítulo 1, si usted lo lee, Pablo alaba la conducta de esta iglesia, donde dice que su comportamiento y su fe daba tan grande testimonio, no solamente en Tesalónica, sino en todo Macedonia. Dice, y es tanto lo que ustedes se han dado a conocer por su trabajo que están haciendo, que no hay ni necesidad de que nosotros tengamos que regresar a predicar la palabra. Ustedes mismos están haciendo todo el trabajo. Y entonces después entra en el capítulo 5 y el Pablo les empieza a animar. Ese es el propósito de esta carta de los tesalonicenses. Pablo animando a estos recién convertidos. ¿Por qué? Porque, y usted lo puede leer en su casa, y un poco lo vamos a leer aquí, pero mucha gente, estas cartas de tesalonicenses son conocidas como las cartas de escatología de Pablo. ¿Por qué? Porque a ellos les anima recordándoles que aunque muchos ya murieron, aunque muchos de los que ellos se entregaron juntos ya los habían enterrado, en cada capítulo que usted lee de Tesalonicenses, usted va a ver que Pablo le recuerda la promesa en Cristo Jesús. Que aunque esos que murieron no la vieron, la escatología es el estudio de los eventos que han de venir. Entonces él le dice, recuerden que aunque ellos murieron y Cristo no vino en ese tiempo, y ustedes van a morir y Cristo no va a llegar, pero llegará el momento en que veremos la gloria de Dios. Y él les recuerda en cada capítulo, usted lo puede ver en Tesalonicenses, él les recuerda esta promesa y es la forma en que le da ánimo. Y ahora vamos a leer, sabiendo esto, vamos a leer del versículo 12 al versículo 23. Entonces les quería explicar primero esto para tener un poco más entendimiento por qué Pablo habla estas palabras. ¿Tienen todos versículo 12? Amén. Dice la palabra en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos,
que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos y orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu, no menosprecéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama y el cual también lo hará. ¿Ven? Entonces ahí podemos ver una vez más en el versículo 24. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Entonces, mi enfoque en esta mañana, la palabra que preparé para esta mañana, está en el versículo 16 ahí mismo. Estad siempre gozosos. A pesar de todo lo que estaba pasando en esta iglesia, Pablo les dice, estad siempre gozosos. Entonces el tema es el gozo de un cristiano. Ese es el tema que le puse yo esta mañana. Entonces, ¿qué es el gozo y de dónde proviene? El gozo, según el diccionario bíblico, dice que es un estado de felicidad como resultado de conocer y servir a Dios, y es el fruto de una correcta relación con Dios. Ese es el gozo. Entonces, estar gozoso no es lo mismo que estar alegre. Uno puede estar alegre en la carne, uno puede estar alegre por un día específico, un aniversario, un cumpleaños, uno puede estar contento por eso. Pero el gozo es algo mucho más profundo, que solamente puede venir de una relación íntima con Dios. Y por ejemplo, me gustó este ejemplo, donde una persona o un grupo de gente se puede reunir, se pueden empezar a fumar sus cigarros, esos que les hace alucinar, se pueden tomar sus cervecitas, se pueden tomar sus tequilas. Entonces, ¿qué pasa? Que en el efecto del alcohol, en el efecto de la droga, se ponen felices, empiezan a reír, tienen su good time, como dicen, su buen momento alegre. Pero ¿qué es lo que pasa? Que aunque estén ebrios, que aunque estén drogados, cuando el efecto se acaba, el dolor que había en el corazón, la soledad, la tristeza, regresa. Y en el gozo del Señor no es así. En el gozo del Señor es que no importa cuál sea la situación, buena o mala, el gozo está. El gozo continúa. Vea lo que dice Proverbios 14:13. En Proverbios 14:13 dice, aún la risa tendrá dolor, aún en la risa tendrá dolor el corazón, y el final de la alegría es la congoja. O sea que en esa emoción carnal, en esa emoción de efecto de droga, de alcohol, de lo que sea, vuelve la tristeza, vuelve la congoja. ¿Sabe que hay gente que aún estando en prueba, en tribulación, aunque estén bien tristes, siguen gozosos? El gozo está ahí. ¿Por qué? Porque tiene una relación íntima con Dios. Conocen lo que verdaderamente es estar lleno del Espíritu Santo, y que ese gozo, aunque saben que el problema está ahí, viene la solución. El gozo es un sentimiento profundo de felicidad, de placer, que se experimenta al poseer o cuando esperas algo bueno. Aleluya. Aunque ahorita está la escasez, tú estás esperando que Dios va a proveer. Y la fe y la confianza está en que sí lo va a hacer. Y eso produce gozo dentro de uno. Entonces, el sentir gozo significa sentirnos felices sin importar qué circunstancia estemos pasando, buena o mala. De hecho, una persona
puede sentirse, y a mí me ha pasado, de estar completamente agotado, con dolor de cuerpo, pero gozoso y alabando al Señor al mismo tiempo. Y yo sé que la mayoría de nosotros que estamos aquí hemos experimentado eso. ¿Por qué? Porque trabajamos. Los miércoles, los viernes venimos al culto, a la oración, todos cansados. Yo a veces, hay una expresión que se usa en México y no sé si oiga mal o no, pero decir, viene uno en rastra, como quien dice. Apenas llega uno, Aleluya. pero entras en la presencia de Dios Sí, amén. y el gozo empieza. Amén, amén. Y el gozo sobrepasa todo dolor, sobrepasa toda enfermedad, sobrepasa cualquier obstáculo que haya en tu camino. ¿Por qué? Porque la confianza está en nuestro Señor. Que cualquiera que sea el problema, la situación, Él va a proveer. Él va a arreglar la situación. Sentir gozo, como digo, en las buenas o en las malas, puede tener ese gozo. Los apóstoles, dice la palabra que ellos salieron de delante del Sanedrín y salieron regocijándose, a pesar de que habían sido azotados. Aleluya. No se gozaron en los golpes duelen. Tal vez a nosotros nos pegan, nos lastiman, sino con golpes, con palabras, con la forma en que nos tratan. Y duelen los golpes, pero eso no quiere decir que nos quedamos en dolor. Dice la palabra que ellos se regocijaron porque se les había considerado dignos de sufrir deshonra a favor del nombre de Jesucristo. El gozo estaba en que ellos sabían por qué habían sido azotados. No que los habían azotado, sino por qué los habían azotado. Nosotros tenemos que encontrar gozo en nuestra vida diariamente en el Señor. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué estoy atravesando este problema o el otro? Por Cristo. El momento en que pasamos por un problema, por una situación dolorosa, por nuestra propia causa, ahí es donde vamos a sentir. Aleluya. Ahí es donde verdaderamente vamos a sentir el dolor. Pero ellos sintieron los azotes, pero sintieron el gozo de que pudieron permanecerse fiel a Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Ese debe ser nuestro gozo de un cristiano. Sí, amén. Encontrar gozo en agradar a Dios, en hacer su voluntad. Ahora, nadie nace con gozo. Nadie puede nacer con gozo. Eso es algo que se va cultivando poco a poco. El gozo auténtico del que habla la palabra de Dios es un fruto del Espíritu Santo. O sea que tú no lo puedes cultivar por alguna emoción, no lo puedes cultivar por beber algo, por comer algo, no se puede sentir. Entonces, el gozo es un fruto. Y el verso que leímos dice Pablo y anima a la iglesia de Tesalónica a siempre estar gozosos. Entonces, ¿será que se puede estar siempre gozosos? Aleluya. Amén. ¿Sí se puede? Amén. ¿Podemos nosotros lograr esa madurez o ese punto como creyente de mantener el gozo en todo el tiempo? Aleluya. Aleluya. Gloria al Señor. Sí, amén. Pero entonces, ¿por qué a veces sentimos como que perdimos el gozo? Escuche, ¿cómo que perdimos? No es que se pierde, pero ¿por qué nos sentimos a veces como que se perdió, como que el gozo se fue? Si Dios pagó el precio, nos lavó, nos redimió, nos revistió, perdonó nuestros pecados, nos da llamado, propósito, Espíritu Santo, armadura, todo lo necesario, porque hay veces que sentimos como que no hay gozo. Aleluya. No sé usted, yo lo he sentido, Así es. y recientemente, no cuando recién comenzaba, no cuando apenas tenía un año, recientemente. El pastor, él ha dicho, él se ha sentido solo. Entonces, ¿por qué sucede eso? Si tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Y eso es lo que yo quiero hablar esta mañana. Para que usted entienda y vea estos propósitos que el Señor me daba y que le ayude en su vida, en su caminar en el Señor. Que no es algo fuera de lo común, que no es algo abnormal, que es algo que todos pasamos. Y entender que es un propósito de Dios. ¿Por qué suceden todas estas cosas? Entonces,
si el está siempre gozoso, significa que no importa qué esté pasando y cuál sea la situación, la gente tiene que ver ese gozo. No decirlo estoy gozoso, que la gente vea ese gozo. Que los que estamos aquí veamos, el hermano está gozoso. Aleluya. Porque cualquiera puede decir estoy gozoso, pero que lo muestre y que se vea ese fruto es bien diferente. ¿O no? Entonces, si el fruto del gozo solamente puede venir del Espíritu Santo, ¿cómo es que mucha gente, porque esto que me dijo este hombre, después de que yo le di el consejo, me habla una semana después y me dice, oye, solamente quería platicar que hice lo que me aconsejaste y mi hijo viene este fin de semana a visitarme y por primera vez voy a conocer a mi nieta. Y me dijo algo que le soy honesto, al momento que él me lo dice me sacudió, porque él me dijo estoy lleno de gozo. Y yo digo, ¿cómo está lleno de gozo si él no conoce todavía o no se ha entregado a Dios? Eso fue lo que pasó por mi mente, le soy honesto. ¿Cómo puedes sentir gozo? Si a mí la Biblia me dice que el gozo es un fruto del Espíritu Santo. Entonces yo pienso y digo, a lo mejor se está confundiendo. Y él lo que siente es alegría y felicidad. Y me está diciendo, siento gozo. Y entonces, ahorita entramos más en eso. Entonces yo que me hago llamar hijo de Dios, cristiano, aleluya, como usted le quiera decir, siempre debo estar gozoso. Siempre, siempre. Nuestra relación con Jesús no puede ser como nuestra relación con nuestra esposa, nuestro esposo, como fue nuestra relación como novios tal vez. Porque, ay sí, mi gordito, qué bonito, me diste, me llevaste shopping, me compraste esto, el otro, ay qué gozo, qué feliz. No. Solamente cuando le lleva las rosas a la novia, ay sí, besito, ya. No puede ser así. Nuestra relación con Jesús tiene que ser constantemente igual. ¿Por qué? Porque Él nunca nos falla, Él nunca nos miente, Él nunca nos abandona, Él nunca nos va a traicionar, Él nunca nos va a herir, nunca nos va a hacer sentir mal. Entonces, si Él siempre es constante, nosotros tenemos que estar también siempre constante. Otro fruto del Espíritu Santo, la templanza. Entonces, siempre nuestra relación no puede ser con Jesús como lo es con nuestras parejas. Entonces, este tema, como le decía a mí, en estas últimas semanas y el viernes que fue la vigilia, yo sentí la necesidad de cantar al Señor porque pasé por un proceso muy tremendo y ciertas cosas que pasé, que miré, y yo decía, Señor, ¿por qué? ¿Por qué esto? Uno no entiende, pero es todo parte de un proceso. Y le doy gloria a Dios porque Él mismo me habló, me ministró de una forma que le puedo decir, nunca me había ministrado antes de esa forma. Nunca me había ministrado de esa forma, nunca había pasado por algo así. Pero en eso, algo muy importante es que nunca dejamos de ser procesados por Dios. Nunca podemos decir, yo ya pasé esto, ya pasé el otro, ya superé esta prueba. Porque cuando bajamos la guardia, el Señor nos va a mostrar que estamos completamente equivocados. Que todavía hay cosas que tenemos que seguir trabajando. Y sobre todo, como decía Pablo, que nuestra dependencia esté completamente en el Señor. Que hay aguijones, que hay cosas que aunque nos creamos muy santos y muy conocedores de la palabra, hay cositas que van a estar ahí. Y eso es lo que me decía a mí el Señor en este proceso. ¿Dónde está tu gozo? Solo porque no viste algo, solo porque es algo que no te gustó, o porque sientes que te están atacando, ¿dónde está tu gozo? Yo debo de ser tu gozo. No lo que piensa otra persona,
no lo que dicen de ti, no si se burlan o cualquier cosa, si te golpean, de donde venga el golpe, tu gozo tiene que estar en el Señor, hermano. Ahí no tiene que estar tu gozo, siempre. El día que el gozo no está en el Señor, tenemos grandes problemas. Entonces, el único que cultiva este fruto es el Espíritu Santo. Si usted tiene 50 acres de tierra fértil, pero nunca siembra nada, ¿qué va a cosechar? Nada. Si usted va a esa tierra de vez en cuando, por suerte va a haber zacatito, hierbas y es todo. Entonces, si usted va y siembra árboles encinos, live oaks, a través del tiempo, ¿qué va a cosechar? Sombra. Y no importa cuántas veces vaya a ese terreno, y no importa cuántas veces busque en cada uno de esos árboles y le dé toda la vuelta a los 50 acres, nunca va a encontrar un fruto, porque no son árboles frutales. Si usted no tiene Espíritu Santo, no importa cuánto ore, cuánto se congregue, cuánto ayune, cuánto alabe a Dios, cuánto brinque, salte, si no hay Espíritu Santo, no puede producir gozo. Aleluya. Porque es el Espíritu Santo el que saca eso. Entonces, por más que usted le busque, ¿por qué me siento de esta forma? Porque lo principal es que hay que buscar el Espíritu Santo. Y ese es el primer punto, que tenemos que entender y saber bien claro que el gozo es espiritual. El gozo proviene del Espíritu Santo. Entonces, no importa cuánto nos esforcemos físicamente, si no hay llenura del Espíritu Santo, si no hay bautismo del Espíritu Santo, es bien difícil que podamos lograr ese gozo. Entonces, cualquier problema que venga, cualquier mínimo roce que haya con alguien en la iglesia, en el trabajo, en la casa, va a ocasionar un gran problema, una herida, un rencor, cosas que se van anidando en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque no hay Espíritu Santo que nos haga ver lo que está mal. No hay Espíritu Santo que nos recuerde la palabra de Dios. No hay Espíritu Santo que nos diga, que nos ayude, que nos aliente. Entonces, el primer punto es que hay que buscar el Espíritu Santo. Gálatas 5, 22 y 23 nos dice que el fruto del Espíritu Santo es primero que nada, ¿qué? El amor. Y el segundo, gozo. Ahí está. Fruto del Espíritu Santo. ¿Usted quiere tener gozo en su vida? Usted tiene que tener Espíritu Santo. ¿Usted quiere el gozo del Señor, conocer lo que el Señor tiene para usted, para su vida? El Espíritu Santo. Entonces, sin Espíritu Santo no podemos producir el fruto. Vamos a 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículo 6. Ahí mismo en el libro que estábamos. Veo lo que le dice Pablo, como decía él, los alababa por la forma en que se estaban conduciendo. Dice: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo ¿de qué? Del Espíritu Santo. ¿Por qué recibieron la palabra? Por el Espíritu Santo. Y al recibir la palabra, ¿qué tuvieron? Gozo. Es una cosa que yo he visto que mucha gente batalla, y es de entender que el que escoge y decide quién va a ser salvo es el Espíritu Santo. Tú no puedes escoger quién va a ser salvo. Por más que ames a la persona, por más que quieras verlo en la iglesia sirviendo, el que escoge quién va a recibir la palabra es el Espíritu Santo. No es que yo digo, es que yo voy a ser salvo porque yo quiero ser salvo y voy y soy salvo, no. El Espíritu Santo, si no hace la obra en mí, me queda igual. Entonces, mucha gente batalla con eso. Ellos ahí recibieron, y fíjense que no la recibieron en medio de gozo y de alegría,
No la recibieron porque estaban bien fructíferos, porque estaban llenos de dinero. La recibieron en medio de gran tribulación. En medio de gran tribulación había gozo porque era del Espíritu Santo. Él fue el que puso ese gozo. El carcelero, en medio de ese pensamiento de quitarse la vida, el Espíritu Santo lo tocó. Y de haberse, de por poco quitarse la vida, hubo gran gozo porque él y toda su casa fueron salvos. Aleluya. Pero fue el Espíritu Santo el que tocó. Aleluya. Aún siendo hijos de Dios y teniendo Espíritu Santo, nosotros como cristianos, hay veces que no sentimos gozo. ¿Por qué? Pues hay dos razones. La número uno es porque estamos pasando por un proceso o el llamado desierto espiritual. Cuando tú estás pasando por un proceso, por tu desierto espiritual, hay veces, como decía ahorita, te sientes completamente solo. Sientes como que se te está haciendo una injusticia. Te sientes que nadie te entiende, que no, por más que te esfuerzas, las cosas no salen, como que vas caminando para atrás. Pero ahí es porque Dios está tratando directamente con tu corazón. Y en ese proceso es para que uno madure y tenga crecimiento espiritual. Ha llegado un punto en que ya es tiempo de subir al próximo nivel, como dicen. Y tienes que pasar por ciertas pruebas, por ciertos procesos para poder dar ese paso. Pero después de que pasas ese proceso, después de que el Señor trabaja directamente contigo, al final se produce un gran gozo. El gran gozo de ver la mano de Dios trabajando en tu vida. Que aunque te sentiste solo, no lo estabas. Que aunque te hicieron una injusticia, se hizo la justicia de Dios en tu vida. Y ahí, al final, viene ese gran gozo. Pues digo, no se perdió. No lo sentimos por un momento, pero después de esa prueba, después de ese proceso, viene el gran gozo en nuestras vidas. Aleluya. La segunda cosa que un cristiano deja de sentir el gozo es porque descuida su vida espiritual. Si tú no le dedicas tiempo, si tú eres salvo, tú tienes Espíritu Santo, pero no le dedicas tiempo a tu vida espiritual, pues obviamente no vas a sentir el gozo. Hay una pelea, siempre lo decimos, entre la carne y el espíritu. Y si tú no le dedicas tiempo a las cosas espirituales, pues lo que se va a manifestar son las obras de la carne y no el fruto del Espíritu Santo. Entonces, cuando viene la prueba, cuando pasa la aflicción, por eso es que después nosotros nos sentimos como que no hay gozo, hay desesperación, como que viene el estrés, la depresión, me desespero. ¿Por qué? Porque Dios nos abandonó, porque se fue el Espíritu Santo. No, se contristó. Se contristó por falta de intimidad con Dios. No te puedes conformar con tan solo decir soy salvo y ya fui bautizado en el Espíritu Santo, ya hablé lenguas, ok, ya me conformo. No te puedes conformar con eso. Ahí es donde tiene que venir ya entonces tu vida personal, empezar a hacer lo que dice la Biblia, empezar a hacer lo que el Espíritu Santo te empuja a hacer. Y esa es una pelea muy grande. Entonces, lea la Biblia, escuche la palabra de Dios, alabanzas, coritos, oren, ayunen. Ese es el punto número 2. Hay que saber cuáles son las cosas que nos convienen y cuáles son las cosas que no nos convienen. Amén. Si queremos ser espirituales, si queremos que el fruto del Espíritu Santo, ahorita estamos hablando del gozo, pero de todo el fruto del Espíritu Santo que se manifieste y se pueda reflejar en nuestras vidas, pues tenemos que buscar las cosas espirituales. ¿Qué es lo que nos conviene y qué es lo que no nos conviene? ¿Qué nos edifica? Como dice Pablo en 1 Corintios 10:23. Dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y todo me es lícito, pero no todo me edifica. Entonces tenemos que saber, porque todo está a nuestro alcance,
Todos los días, todo está a nuestro alcance, está a nuestra disposición. ¿Qué me conviene y qué no? Ahí es donde tenemos que nosotros ver si queremos que se manifiesten las cosas espirituales o las cosas carnales en nuestra vida. Y si queremos ese gozo, pues hay que hacer eso, ayunar, orar, leer la palabra, pero no solamente aquí en la iglesia. No solamente ore cuando alguien le pide oración por allá por afuera. No solamente cuando está aquí que va a haber campaña o que empezamos el año y se dice va a haber ayuno congregacional, no se siente obligado a ayunar solamente entonces. Tenemos que buscar constantemente el ayuno para guianza de Dios, para llenura del Espíritu Santo. Entonces estas cosas las tenemos que estar practicando y buscando constantemente para así nosotros ir creciendo espiritualmente y se manifieste el Espíritu Santo en nuestras vidas. Hágalo en su diario vivir. Y me gustó esta lista que encontré de las 4 excusas que más se usan. En una encuesta, ve que Estados Unidos es encuestas y porcentajes. En una encuesta que hicieron a miles de iglesias por todo Estados Unidos, las razones principales, las excusas por qué la gente no ora en casa, por qué no leen la palabra, por qué a veces faltan a la iglesia, cosas así, lo que usted le quiera poner ahí. Y la número 1 de todas estas es lo que a mí me gusta. Esa es la excusa número 1. Es que a mí me gustan películas de terror. ¿En qué te edifica una película de terror? ¿Es espiritual eso? Sí es espiritual, pero del malo, no de Dios. Lo que a mí me gusta, es que a mí me gusta esta música, es que a mí me gusta hacer esto, a mí me gusta esa es la excusa principal. Y es que en la iglesia no me dejan hacerlo, en la iglesia me dicen que no. Y como no me dejan hacerlo y me dicen que no, pues entonces mejor me alejo. Esa es la excusa número 1. Número 2, los hijos. La excusa número 2, porque no oro, porque no ayuno, porque es que mis hijos no me dan tiempo. Hacen mucho ruido, no me dejan en paz. Mejor no voy a la iglesia porque para estar batallando con mi hijo y haciendo ruido, mejor no voy. Ahí está, los hijos, número 2. Número 3, es que no quiero ser aburrido. No quiero ser aburrido, pues entonces tengo que hacer ciertas cosas que aunque sé que no me edifican, pero pues yo no quiero ser ancú, yo quiero ser parte de los cubos, de que todos le hagan por teléfono, vete para acá, vamos para acá, porque saben que yo sí soy bien atrevido. ¿Y en qué les edifica eso? A nada. Pero esa es una de las... Y la última es mis amistades. Y se me hizo bien curioso que no viniera la familia, más que los hijos, ¿verdad? Pero se me hizo curioso, pero la 4ª fue las amistades. Es que lo conozco desde hace mucho tiempo. Es que éramos amigos de parranda. Es que hicimos esto y él conoce mis secretos y conoce lo que yo hice que nadie sabe y esto y el otro. Pero ya es yugo desigual. Y podrán andar 2 personas, una que está en la luz y otra que está en la oscuridad juntos. Y lamentablemente ellos deciden quedarse. Les gusta hacer lo que están haciendo y para no perder esa amistad, vamos a hacer lo que ellos nos dicen y vamos a juntarnos con ellos. Y anoche tocábamos ese punto de cómo, con quién te juntas, con las amistades que tienen, aunque tú digas que no, tienen mucha influencia en la forma en que hablas, en la forma en que actúas y sobre todo lo que haces. Grande influencia tienen. Pero esas son las excusas que más usaron en todas esas encuestas que hicieron. Entonces, nosotros tenemos que guardar nuestro testimonio. Aleluya. La gente no se da cuenta de esto me llama mucho la atención porque la gente no se da cuenta
que hablan tanto de otra persona por su mal testimonio, por las cosas que hace para su propia vista, es que está haciendo esto mal, y que este siempre hace esto, y que este hace siempre el otro, y hablan tanto mal de otra gente, que ellos mismos están dando mal testimonio, pero no se dan cuenta de lo que están haciendo, nomás están viendo de aquí para allá, pero nunca le dan vuelta al espejo. ¿Eh? Y no se dan cuenta que por enfocarse tanto en lo que está haciendo la otra persona y lo que se está dejando de hacer, ellos mismos están perdiendo el gozo. Y ellos mismos empiezan a dar mal testimonio. Aleluya. Y después cuando alguien los confronta, les dice lo que están haciendo mal. No, pero yo no hice nada malo, yo solamente estoy hablando la verdad. Pues tal vez sea verdad, pero como decía ahorita, tú no puedes hacer nada. El único que puede cambiar el corazón, la forma de pensar de la persona es el Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. Híncate, empieza a orar por la persona, por cualquiera que sea la situación, y vas a ver la mano de Dios obrando. ¿Ven? Punto número 3. No hace falta ningún tipo de sacrificio. No hay nada que tú tengas que hacer extraordinario para sentir ese gozo. Dice la palabra que un solo sacrificio, y eso fue Cristo Jesús, fue necesario. Un solo. Pero ahora hay gente que mira la obediencia como un sacrificio. Y eso no es ningún sacrificio. La obediencia no es sacrificio. Dejar tus amistades no es ningún sacrificio. Es obedecer lo que dice la palabra. Pero hoy todos miran como sacrificio, salir del trabajo, bañarme, a veces sin cenar y venir a la iglesia porque hay servicio. Es un gran sacrificio, eso no es sacrificio. Sacrificio el que hizo Jesús en la cruz del Calvario. Amén. Aleluya. Ese es el sacrificio. Puro, santo y sin mancha. Para la redención de nuestros pecados. Ya todo está hecho. Nosotros tenemos que tener fe y caminar en fe en lo que el Señor ya hizo. Entonces, muchas veces queremos hacer como los hijos de Aarón, presentar fuego extraño. Dios nunca les dijo que fueran a presentar fuego y ahí van. ¿Y qué les pasó? Murieron. Muchas veces queremos hacer lo que no nos mandan a hacer, lo que no nos dice Dios, y por andar haciendo lo que no debemos, nos lastimamos. Y no nos morimos como los hijos de Aarón que cayeron ahí, quemados todos por dentro. Cuerpo intacto, pero todo por dentro quemado. Y ahora estamos aquí físicamente, nos vemos muy bien, pero por dentro estamos completamente vacíos. Bendito eres Jesús. Por andar haciendo lo que nadie nos mandó a hacer. Y no sentimos gozo, y no queremos aplaudir, y no queremos alabar a Dios, y no queremos exaltar su bendito nombre. Porque nos sentimos ofendidos y que hicimos un gran esfuerzo y un gran sacrificio por agradarlo a Él, pero nunca nos pidió Él nada. Y estamos consumidos en ira por dentro, en sentimiento, en tristeza. Pero ¿quién te mandó a hacer eso? Nadie. Tú solito estás perdiendo tu gozo a causa de tus malas decisiones. Aleluya. Muchas veces, por la cultura, la religión, la creencia que desde niños nos inculcaron, pensamos que tenemos que hacer algún tipo de pacto con Dios, que tenemos que hacer algún tipo de sacrificio especial, cuando no es así. Lea todo el todo el Nuevo Testamento. En ninguna parte te manda hacer esto o el otro. Obediencia. Obediencia. Cree en el Señor. Cree en Jesucristo. Aleluya. Busca al Espíritu Santo y verás que no hay necesidad de ningún tipo de sacrificio más. Solamente Jesucristo fue suficiente. Desde el principio, Dios quiso que su creación tuviera gozo. Por eso Dios sabe lo que el gozo es. Vea lo que dice Salmo 104, versículo 31 al 35. Amén, ahí está en la pantalla. Sea la gloria de Jehová para siempre. Alégrese Jehová en sus obras. Vea cómo el Señor se alegra, se agrada. Y esa palabra que ahí se traduce alégrese,
se usa ahorita más adelante, pero de una forma diferente. Pero es la misma palabra. O sea, nosotros que somos de Dios, obra, somos su creación. Él se alegra en su creación. Él se alegra en lo que hizo con sus manos. Vean el siguiente verso. Él mira la tierra y ella tiembla, toca los montes y humea. A Jehová cantaré en mi vida y a mi Dios cantaré salmos mientras viva. Dulce será mi meditación en él y yo me regocijaré en Jehová. Esa palabra que se traduce ahí, regocijaré, es la misma palabra que en el primer versículo que leímos es alégrese. Es la misma palabra. El gozo, regocijo, alegría que viene de Dios, que Dios es espíritu. Y es ese gozo que nosotros sentimos a través del Espíritu Santo. Versículo 35. Sean consumidos de la tierra los pecadores y los impíos dejen de ser. Bendice alma mía a Jehová. Aleluya. Desde que Él nos creó para que nosotros estuviéramos llenos de gozo. En Adán y Eva, en el huerto del Edén, no había ninguna preocupación, no había pecado, no había nada. Estaban en el gozo de Dios. Todo el día. El Señor se paseaba, hablaba con ellos. Ese fue el gozo. Él se alegra, dice ahí, en su obra, en su creación, en lo que Él hizo. Entonces nosotros tenemos que entender que al Él, desde el principio, crearnos con ese gozo, con esa alegría, es porque nosotros no tenemos que hacer nada. Así nos hizo desde un principio. Vean lo que dice Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pero que digo, muchos piensan que porque vienes a la iglesia, el Señor le dijo a Josué, lo predicaba el pastor hace poco, esfuérzate y sé valiente. Nosotros tenemos que esforzarnos, ser valientes. ¿Y qué es presentar el sacrificio? Presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo. El testimonio de que Dios ha transformado nuestras vidas. Vuestro cuerpo. O sea que dice la palabra, haz morir al viejo hombre. Tú tienes que venir aquí como la nueva persona que ahora eres en Cristo. Un nuevo cuerpo, una nueva persona. La vieja persona ya está muerto, el viejo hombre. Una transformación completa. Ya no soy el que era antes. Ya no hago lo que antes hacía. No hace falta ningún otro sacrificio. Lo único que tenemos que hacer es creer, confesar, bautizarnos, como manda la palabra, en agua, ser bautizados en el Espíritu, tener obediencia Aleluya. y buscar siempre la santidad y consagración para Dios. Amén. Si es pelea, como decía ahorita, entre la carne y el Espíritu, es una pelea constante hasta el día que el Señor nos llame a su presencia, o hasta aquí llegaste. Hasta ese día va a ser esa pelea. Sí, amén. Entonces sí es una constante pelea y es difícil, pero no es un sacrificio. No es un sacrificio. El sacrificio se tenía que presentar, matarlo, sacarle todo lo de adentro, cortarlo en pedazos, quemarlo, quemar la grosura aparte. El Señor ya no quiere sacrificios. Ahora Él quiere nuestra obediencia, que nos presentemos como hijos de Dios, cambiados y transformados. Que la gente vea la obra que Él ha hecho en nuestras vidas. Amén. Punto número 4. Busquemos tener el mismo gozo que tuvo Jesús. Ese debe ser nuestro anhelo, buscar ese gozo que Jesús tuvo. En Lucas 2:10 podemos ver, y digo, estos son nomás unos cuantos puntos que yo escribí, porque si usted busca la palabra gozo tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, encuentra muchos y muchos versículos donde habla del gozo. Pero en Jesús, en Lucas 2:10, dice ahí la palabra, pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo.
El nacimiento del Salvador, del Mesías, en esta tierra fue noticia de gran gozo. Dice la palabra que cuando un pecador se arrepiente, hay fiesta en el cielo. Hay gozo, alegría. Así nosotros también debemos de buscar, debe ser nuestro anhelo de que sea gozo para otros en que nosotros hayamos nacido de nuevo, en que hayamos sido transformados y cambiados. Gozo para otros, ¿en qué forma? En que van a ver el testimonio de lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, en predicarles, en que vean que lo que una vez fuimos, el Señor lo quitó y lo cambió completamente, y ellos se van a gozar, especialmente los que de jóvenes fuimos tremendos y le dimos bastante dolor de cabeza a nuestras madres. Ellos van a ver y van a sentir ese gozo de ver cómo Dios te transformó, cómo Dios te cambió, Gloria a Jesús, cómo el aleluya. Señor a uno nos sacó de la cárcel, cómo a otro nos sacó de la drogadicción, nos sacó del crimen organizado, nos sacó de tantas cosas. Entonces ellos van a ver y van a tener gozo. Así como el ángel va y dice, les traigo noticias de gran gozo. ¿Por qué? Porque nació el Salvador del mundo. Nosotros no somos los salvadores del mundo, pero a través de nuestro testimonio muchos van a recibir. Muchos van a recibir. Y también en ese recibir de la palabra y del testimonio, ellos también van a poder ser salvos. Entonces, Juan 15:11, vea lo que dice ahí. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Cuál era el gozo de Jesús? ¿Qué es lo que Jesús les venía hablando ahí? Él se llenaba de gozo de estar con sus discípulos y se llenaba de gozo de haber dejado su trono de gloria para haber venido a la tierra en forma de siervo. Lo llenaba de gozo. ¿Por qué lo llenaba de gozo? Porque él sabía que al él cumplir lo que Dios le había mandado, también sus discípulos iban a llenar de gozo, porque iban a recibir la promesa de la salvación. Entonces él se llenaba de gozo. ¿Será que nosotros sentimos ese gozo al igual que Jesús? De que nos insulten, nos señalen, ahora sí que dicen, nos acuchillen por la espalda, nos traicionen, nos entreguen para que alguien más sea salvo. ¿Tenemos ese gozo? Pero es necesario, porque ese gozo es el fruto del Espíritu. Estamos dispuestos a perder nuestra vida como los apóstoles, porque hoy mucha gente se llama apóstol, pero nunca lo pide ni siquiera visitar a un miembro de su iglesia. Nunca tienen el poder para tumbar a montones y para sanarlos en un momento, pero nunca visitan un hospital. Y te hablan de la palabra y todo lo que sufrió Jesús, pero ellos nunca están dispuestos a ni siquiera salir en el sol, en el calor, para ir a alcanzar un alma. Tremendo. Pero Jesús sintió ese gozo de ser golpeado, de que lo atravesaran con la lanza, de que le pusieran esa corona de espinas, de que lo escupieran, de que su misma gente no lo aceptara. Sintió gozo en eso. Nosotros podemos sentir ese tipo de gozo, porque como preguntaba ahorita, dice la palabra que siempre gozosos, sin importar lo que esté pasando, sin importar que mi hija esté en el hospital a punto de morir con 105 de fiebre, como me pasó el año pasado. ¿Está el gozo ahí? ¿Será que puedo entender que esa es la voluntad de Dios en medio del problema? Porque yo me acuerdo cuando ella, antes de que naciera, cuando mi esposa no podía tener, que le habían dicho que nunca iba a poder tener, yo le decía, Señor, y oraba y decía, y es tu hija, te la consagro a ti y es para ti, pero el día que el Señor se la quiera llevar, estoy dispuesto a soltarla. Que es fácil decirlo, pero en el momento de la situación lo podemos hacer. Y Jesús dice ahí, yo
Yo tengo este gozo. Yo tengo este gozo. Y Él mostró el gozo aún en la cruz cuando dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Vea eso. Tremendo gozo. Porque si yo estoy muriendo aquí es porque ellos van a tener una oportunidad de ser salvos. Aleluya. Qué tremendo gozo. Pablo decía, tengo por sumo gozo estar en estas pruebas y estas aflicciones sabiendo que es para mi Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque él sabía que antes, aunque tenía toda la teología y todo el conocimiento de la palabra, estaba completamente erróneo. Y no fue hasta que tuvo ese encuentro con Jesús y recibió el Espíritu Santo que se dio cuenta que eso no servía para nada. Aleluya. Y estuvo dispuesto a padecer y hasta de ir a Jerusalén, sabiendo cuando se le había profetizado que iba a morir, estuvo dispuesto. Y que lo iban a atar, como le dijo a Gabo, te van a atar, te van a vituperar, todo esto te van a hacer. Y estuvo dispuesto, no tuvo miedo. Dijo, y no solamente estoy dispuesto a eso, sino que hasta morir, le dice. Porque él sabía y entendía el gozo de que por todo lo que él iba a pasar, mucha gente iba a conocer el Evangelio. Aleluya. Qué tremendo gozo, ¿verdad? Vea lo que dice ahora Mateo 13:44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Ese es el gozo que debemos de tener nosotros en el Señor. Hemos encontrado el tesoro de la salvación en Cristo. Aleluya. Amén. Ahora tenemos que enfocarnos en aquel terreno, Aleluya. ya no en el de aquí. Todo lo de aquí se va a acabar, todo va a pasar. Todo esto ya no nos debe de importar. Nuestro enfoque debe estar en aquel terreno, en ese campo donde pertenece ese tesoro. Jesús es nuestro más grande tesoro y hay que esconderlo. ¿Dónde? Aleluya. En el corazón. Todo corazón, sí. Ahí hay que esconderlo. Ahí tiene que estar en el corazón. Ya todo lo demás sale sobrando. En conclusión, ¿qué debo yo de hacer para estar siempre gozoso? Como lo miramos, hay que buscar la llenura del Espíritu Santo. Como esto es espiritual, tenemos que buscar lo espiritual. Y el único que nos muestra lo espiritual es el Espíritu Santo. Número 2, hay que quitar todo lo que nos estorba. Todo lo que nos impide de tener intimidad con Dios, hay que quitarlo. Las cosas de Dios tienen que ser nuestra prioridad. Número 1, todos los días, las cosas de Dios. Tenemos que ser hacedor, no solamente oidor de la palabra. Tenemos que empezar a hacer la palabra de Dios. No le agregues cosas, no agregues metas, no te pongas tú visiones en la carne que no son de Dios, porque vas a fracasar. En una clase que tomábamos de liderazgo y viendo el liderazgo en la iglesia, la razón principal por la que los líderes fallan, se desaniman y al final de cuentas se lastiman y se vienen apartando del camino de Dios, es porque quitaron su enfoque de las cosas de Dios. Aleluya. Tú como líder, aunque eres líder, o tú como miembro de la iglesia, estás para servir y para hacer la voluntad de Dios. Aleluya. Cuando ponemos nuestra mirada y nuestro enfoque en querer solucionar la vida de otra persona, en lo que hace el pastor, en lo que no se hace, cuando ponemos nuestro enfoque en lo que está sucediendo aquí en Tempo y queremos solucionar eso y nos olvidamos de las cosas de Dios, vamos a fracasar. La mayoría del fracaso es por desviar y por quitar la mirada de Dios. Aleluya. Ponerlo en lo social, ponerlo en lo que miran nuestros ojos carnales.
Nuestro enfoque siempre tiene que ser guianza de Dios. Amén, sí, Señor. Que si quiero empezar una obra, que si quiero hacer una clase, que si quiero hacer cualquier cosa, que si quiero salir a evangelizar, que si quiero visitar los hospitales, los asilos, los orfanatorios, cualquier cosa que tú quieres hacer, primero que nada tienes que pedirle guianza a Dios. Y que sea el momento de Él en el tiempo en que tú vas a entrar. Porque si tú miras la necesidad con tus ojos carnales y quieres ir y obrar con tus propias fuerzas, y después, ¿por qué Dios no me respaldó? ¿Por qué si yo tengo Espíritu Santo, si yo serví 40 años o lo que tú quieras? No puedes ir y moverte por tu propia fuerza y por lo que ves. Tiene que ser guiados en el Espíritu Santo. Ten el mismo gozo que Jesús. No hagas las cosas que quieras y de la forma que tú quieras. Hazlo siempre sometido a Dios, teniendo el gozo completo de que si estás haciendo la obra de Dios, Él te va a suplir todo. Ese es el gran gozo que debemos de tener. Aleluya. Que en cualquier cosa que emprendemos, empezamos, nos movemos, aún sea movernos de ciudad, si es porque Dios te está mandando, Él va a suplir todo. Ese es el gozo tremendo. Que Él es el proveedor, es el que va a proveer todo. Ahora, ¿cuál fue el consejo que le di a aquel hombre que tenía ese problema con su hijo? Yo le pregunté a él, ¿verdaderamente te aflige tanto que él esté lejos? Dice, sí. Digo, ¿y verdaderamente quieres conocer a tu nieta? Me dice, claro que sí. Entonces le digo, entonces lo que tú tienes que hacer es humillarte y pedir perdón. Llámale, dile que lo amas, dile que lo extrañas, dile que cualquiera que haya sido la situación, tú estás arrepentido, que has visto el error, pídele perdón, haz las paces con él. Pero ¿cómo voy a hacer eso si él fue el que? Dije, mira, es una cosa que tenemos que entender. Digo, tú puedes pensar en tu propia mente que tú tienes la razón. Digo, pero cuando verdaderamente anhelas algo, tienes que humillarte para conseguirlo. Una semana después le digo, me habla, le habló, le pidió perdón, hicieron las paces, se reconciliaron y él vino a verlo desde Colorado. Desde Colorado vino a verlo aquí a Tempo y él conoció a su nieta. Como cristiano, muchas veces anhelamos cosas, pero se nos olvida que tenemos que venir humillados delante de la presencia de Dios, pidiendo perdón. Muchas veces no nos damos cuenta cómo lastimamos a alguien. Muchas veces no nos damos cuenta que lo que hice, la forma en que hablé a mi esposa, a mis hijos, lo que sea, lastimamos y lo pasamos por alto. ¿Y por qué se está pasando esta situación, Señor? ¿Por qué me siento así? Mi consejo es, humíllate y pide perdón al Señor. Sí, Señor, yo no sé en qué te fallé, en qué forma te ofendí. No siempre es lo que hago, a veces es lo que dejo de hacer. Si tú me has dado un llamado, me has dicho que haga eso, y no lo he hecho, Señor, perdóname. Pero no con palabras, sino verdaderamente humillados, de corazón. Ese es el consejo que le di a ese hombre. Y me dio mucho gusto que su hijo aceptó y que vino a verlo. Y hoy lo miro de vez en cuando. Y ahí va poco a poco. Me dice, ya estoy visitando. La iglesia, se me olvida cómo se llama, que está por acá por la Walmart de la Adams. Una iglesia grande. Pero ya está visitando. Aleluya. Creo que es Vista, creo. Algo así. Está visitando. Digo, gloria al Señor. Digo, que el Señor es el que va a hacer la obra. Yo solamente le hablé la palabra y el Señor es el que va a hacer. Si el Señor lo va a tocar y lo va a hacer salvo, Él es el que tiene la última palabra, yo no. Yo solamente hago lo que el Señor me mandó a hacer. ¿Amén? Entonces, veamos por último, ya para ir cerrando, Juan 16, versículos del 20 al 22. Y dice ahí la palabra, de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Porque aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora,
Pero después de que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. Y el 22 dice, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, ¿y qué? Se gozará vuestro corazón. Y nadie nos quitará vuestro gozo, aleluya. Nadie nos quitará vuestro gozo cuando estemos en la presencia de Dios. Cuando seamos resucitados o cuando Él nos levante para encontrarnos con Él allá en las nubes, ya nadie nos quitará vuestro gozo. Ahorita tenemos luchas y peleas, pero así como esa mujer que tenía dolor, muy pronto se convertirá en gozo. Todo lo que hayamos pasado, ni nos vamos a acordar. ¿Por qué? Porque se va a ver el fruto. Vamos a por fin ver la promesa que Dios nos hizo, de que un día estaríamos con Él en las bodas del Cordero. Esa es nuestra motivación, ese es nuestro gran gozo. Eso es lo que Pablo le dice a los tesalonicenses. Aunque ahorita no lo estás viendo, tenlo por seguro y ten fe de que llegará el día en que estaremos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Ese día va a llegar. ¿Por qué? Porque ese salió de su boca. Es una promesa. Él no miente, Él no se arrepiente. Se va a cumplir. Toda la promesa, toda palabra que sale de la boca del Señor se cumple. Ese es nuestro sumo gozo. De que no importa qué padezcamos en esta tierra, qué nos hagan, qué problema tan grande que sea. La razón principal que hacemos todo esto es porque Él nos amó y nos llamó con propósitos especiales, específicos, y porque sabemos que Él va a cumplir esa promesa que nos dio. No podemos desviar nuestra mirada de Dios. No podemos tratar de arreglar las cosas a nuestra manera. 5 años pasó ese hombre sin poder ver a su hijo ni conocer a su nieta, porque él quería arreglar las cosas a su manera. Nosotros no podemos tratar de excusarnos. Es que porque tal persona me hizo esto, por eso estoy así. Es que aquella persona me lastimó. Es que mi esposo me hizo esto. Es que mi esposa me hizo lo otro. Es que mis hijos están con este problema. No podemos estar así. El gozo que debemos de tener cada vez que nos presentamos aquí es que cuando llegamos, cuando le alabamos, le glorificamos, Él se va a manifestar. Que cuando le buscamos, le vamos a encontrar. Él es fiel, dice su palabra. Ese debe ser más que suficiente motivo para estar siempre gozosos. Que en cualquier situación, cualquier cosa, si le buscamos, Él va a estar ahí. Póngase de pie. Nuestra dependencia, nuestra confianza, nuestra fe está completamente en Dios. Nehemías 8:10, ¿qué dice? El gozo del Señor, mi fortaleza es. ¿Qué es el gozo del Señor? El gozo del Señor fue crearnos, llenarnos de virtudes, darnos dones. Y aún cuando todo falló, su gozo fue mandar a su Hijo para que muriera por nosotros. Y a través de Él, ya no por linaje, sino por fe, pudiéramos tener el gozo de la vida eterna. Padre Santo, te damos gracias, Señor, en esta mañana que nos has hablado. Yo en especial te doy gracias por la forma especial y diferente que has ministrado en mi vida. Te pido, Señor, que esta palabra que se compartió, Señor, ayude, Padre Santo, al que la necesita, al que esté pasando por cualquier problema. Y recordar, Padre Santo, que tú eres nuestro gozo, tú eres nuestra fortaleza, tú eres nuestro sanador, nuestro proveedor. Cualquier necesidad, Padre Santo, tú estás, Señor, dispuesto y listo, Señor, para ayudarnos. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te pido, Señor, por cada persona, Señor, que en su corazón ha recibido la palabra, que tiene alguna necesidad, que tiene algún problema, que había perdido el gozo tal vez, Padre Santo. Que seas tú, Señor, ministrando directamente, que seas tú tocando
específicamente esa necesidad, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Padre eterno, te doy la honra y la gloria, Señor. Amén. El Señor les bendiga. El Espíritu